Hola, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo programa de jornadas de conferencias virtuales de la Facultad de Derecho. En esta ocasión les voy a hablar sobre un caso muy reciente que ha emitido, una sentencia que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene gran importancia por las cosas que voy a exponer a continuación. Mi nombre es Laura Sánchez González, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y voy a hablarles sobre algunas cuestiones interesantes que la Corte ha dicho respecto a las obligaciones del Estado mexicano en cuanto al tema de la violencia de las mujeres por razón de género. Y bueno, este es el caso de Lilia García Andrade y otros contra México. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Esta es una sentencia, les decía que emitida recientemente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fue el 22 de agosto pasado del 2025, y la Corte considera o declara responsable internacional al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos, tanto de Lilia Alejandra García Andrade como de sus padres, Norma Andrade y José García, y de sus hijos, Jade y José Caleb García Andrade. Voy a hablarles brevemente de los hechos del caso. Lilia Alejandra era una persona, digamos que este caso se enmarca en un contexto de inseguridad que existió y que existe todavía, desgraciadamente, en Ciudad Juárez en los años 90 y que continúa, y que generó que eventualmente la Corte se pronunciara, la Corte Interamericana, sobre este tema en la sentencia Campo Algodonero, sentencia a la que vamos a hacer referencia, porque en esta sentencia de nuevo la Corte retoma lo que ha dicho en esta sentencia anterior. Y bueno, los hechos se enmarcan también en este contexto. Lilia Alejandra era una joven trabajadora que trabajaba en una maquila. Tenía 17 años. Estos hechos ocurrieron el 14 de febrero del 2001 en Ciudad Juárez. Lilia fue encontrada algunos días después, 6 días después, o 7 días después más bien. El cuerpo de Lilia fue encontrada con signos de tortura en un lote baldío. Y bueno, las investigaciones estuvieron enmarcadas por irregulares, ¿no? Falta de avances, pasaron por distintas fiscalías y no se tenía ningún resultado claro. Esto respecto a Lilia Alejandra, digamos que es la víctima directa, y también se consideró, como ya había mencionado, la Corte, que la madre de Lilia Alejandra, Norma Andrade, era víctima también en este caso. Y los hechos respecto de Norma Andrade es que ella asumió el cuidado de sus nietos posterior al feminicidio de su hija. Ella estuvo en todo momento buscando justicia para ella, para Lilia Alejandra, y a raíz de esa fue víctima de 2 atentados, uno de ellos en el 2011, en diciembre. Recibió disparos fuera de su casa en Ciudad Juárez. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde también fue víctima de una agresión con arma blanca. Bueno, una vez contados estos antecedentes respecto de los hechos, lo que me interesa expresar o explicar en este video es qué ha dicho la Corte respecto de lo ocurrido con Lilia Alejandra, y también, ¿no?, qué dijo o qué reafirmó respecto a lo que ya había dicho en la sentencia de Campo Algodonero. De entrada, y esto lo traigo, lo menciono de manera particular porque estoy grabando este video en el 2026, en los primeros meses, y hace algunos días más bien, la semana pasada, ocurrió un hecho en la Ciudad de México de una joven que se llama Erika Guadalupe, donde ella también fue un asesinato, encontrada sin vida, pero eso fue posterior a que los familiares fueron y denunciaron su desaparición, y no se actuó de manera inmediata, sino que
entraron a un edificio donde los familiares se la habían ubicado, sabían que estaba ahí porque encontraron su geolocalización en su teléfono, y aún así las autoridades tardaron 15 horas en ingresar al inmueble y finalmente pues la encontraron muerta. Esto haciendo referencia a algo que la Corte ya ha dicho desde el caso Campo Algodonero y que reafirma en el caso de Lilia Alejandra. Me parece que es algo que se debe destacar, que es el tema del protocolo ALBA. El protocolo ALBA, dice la Corte, tienes que crear un protocolo, actualizar el protocolo ALBA, y eso lo vamos a ver más adelante, de las cosas que la Corte ordena en el caso de Lilia Alejandra. Tienes que actualizar el protocolo ALBA o crear otro que funcione y que permita que a las personas desaparecidas se les busque de manera inmediata. Y bueno, voy a ver si, bueno, los hechos del caso voy a darle... voy a pasar la diapositiva. El protocolo ALBA lo que hace es implementar búsquedas de oficio sin dilación alguna, eso es lo que dice, ¿no? Cuando se presenten casos de desaparición como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad de la persona desaparecida. Establece que debe ser un trabajo coordinado entre los diferentes cuerpos de seguridad y se deben de eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que hagan posible su inicio en la investigación, así como en procedimientos similares. También dice que se deben asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda. Esto que estoy leyendo está dentro de la sentencia de Lilia Alejandra. Entre las cosas que lo ordena la Corte al Estado mexicano es que tiene que actualizar y que estos son los parámetros mínimos que debe tener un protocolo. Dice, puede ser el ALBA, dice la Corte, o puede ser otro, tú créalos, pero es necesario que tenga esto que te estoy diciendo, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? Que sin dilación se tiene que buscar, que se tienen que utilizar todos los recursos humanos o económicos, que debe haber coordinación entre las diferentes instituciones. Se deben asignar recursos económicos y logísticos y científicos o de cualquier otra índole que sea necesario para el éxito de la búsqueda. Se debe confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de las personas desaparecidas. Se debe priorizar la búsqueda en zonas donde razonablemente sea más probable encontrar a las personas desaparecidas, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Y todo lo anterior debe ser aún más riguroso cuando la persona desaparecida sea una niña. Bueno, eso ha dicho que me parece que es muy relevante y que surge de nuevo el caso que les comentaba, ¿no? Que sucedió hace una semana, que es el caso de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, que posteriormente la fiscal de la Ciudad de México dice y reconoce que no es justificable la manera que actuaron. Haber tardado 15 horas en iniciar la búsqueda cuando ya hay un protocolo que ordena esto que les acabo de mencionar o esto que acaban de ver en la diapositiva. Entonces, ¿qué demuestra esto? ¿No? Que lo que dijo la Corte en la sentencia de Campo Algodonero, lo que reafirma en la sentencia en agosto del año pasado de Lilia Alejandra, no se está cumpliendo. El protocolo ALBA no se cumple. Y finalmente la fiscal da ahí alguna serie de explicaciones referente a que esto es un monstruo, dice, esto es en el sentido de que es una institución enorme, con vicios de años. Una de las personas que recibió la denuncia le pedía dinero a la madre de Edith Guadalupe para iniciar la búsqueda. Entonces es imposible, no es que sea imposible, creo, pero ella dice que es muy complicado terminar con esta inercia de fiscales, de policías corruptos e ineficaces, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto de el protocolo ALBA. ¿Qué más dice la Corte? ¿Qué más dice la Corte en el caso de Lilia Alejandra? Lo que dice es que hace una especie de comparación con el caso Campo Algodonero. Dice, bueno, esto ya lo dije acá, pero lo vuelvo a decir. Y hay algunas cosas que cambian, que me parecen importantes y que hay que destacar. En
la sentencia Campo Algodonero. Y la sentencia Campo Algodonero nos fija una serie de estándares que el Estado no ha cumplido, como el protocolo ALBA que acabamos de mencionar. En esta sentencia de García Andrade, la Corte enfoca en asegurar que las medidas de políticas públicas del Estado deben implementar realmente, que se cumplan y que tengan un efecto útil. Para que puedan ser cumplidas estas medidas, establece una serie de indicadores que permiten evaluar las políticas públicas en materia de justicia por parte de personas juzgadoras y juzgadores, sin también quitar la responsabilidad a otras instancias encargadas de elaborar acciones para hacer más eficiente la búsqueda, la investigación y la sanción cuando se trata de actos de violencia en contra de las mujeres y en este caso de niñas. Lilia Alejandra, sí, verdad que tenía 2 hijos pequeños, uno de 1 año y medio y otro de 6 meses, creo. Pero era una persona menor de edad. Entonces, eso es lo que dice la Corte y dice algunas cosas o ordena algunos indicadores, es decir, refuerza algo que ya había dicho antes, pero antes, algo que no está acá en las diapositivas y que quiero mencionar porque me parece muy importante, es que en la sentencia Campo Algodonero a la Corte se le pide por parte de las personas, de los abogados de las víctimas, se le pide que considere o que declare a la violencia sexual, sobre todo la que sufrieron las mujeres en Ciudad Juárez, del caso Campo Algodonero y otras cientos de mujeres víctimas en Ciudad Juárez, entre ellas está también Lilia Alejandra, que se considera esa violencia sexual como una forma de tortura. En la sentencia Campo Algodonero, la Corte no quiso considerar o catalogar esta forma de violencia sexual como una forma de tortura porque la razón principal es porque no había sido perpetrada, por lo menos no se había comprobado que hubiera sido perpetrada por agentes del Estado, por funcionarios públicos. En este caso, cambia el criterio de la Corte, se le vuelve a solicitar a la Corte, a ver, esto es tortura, lo que le pasó a estas mujeres, ¿no? La forma en que posteriormente fueron lesionados, lastimados, sus cuerpos, eh, eh, tendría que caber dentro de esta categoría y la Corte cambia su criterio y en esta ocasión decide considerar como tortura. La Corte dice esto es tortura sexual, independientemente de que no haya sido perpetrada por un agente del Estado. Hace la Corte, y está muy interesante el análisis que está ahí mismo en la sentencia, ¿no? Hace un análisis respecto a los requisitos para que sea considerada tortura tiene que tener estos 3 o 4 requisitos y hace un análisis de uno por uno muy, muy interesante, muy profundo y finalmente decide que lo que ocurrió con Lilia Alejandra fue tortura sexual y que, repito, no se negó en su momento, en el caso de Campo Algodonero, a considerarlo de esa manera. ¿Qué más dice la Corte? Esto me parece importante, el caso de la tortura, y otra cosa que dice la Corte es que ordena hacer lo que ya dijo en Campo Algodonero, repito, pero con una especie de estándares y de mediciones que permitan saber si esto que el Estado dice, bueno, checklist, ya cumplí. Le dice la Corte, espérame, pero mídelos y dime qué tan efectivos son. No se trata únicamente de que, bueno, tengo que hacer 100 capacitaciones, ya las hice. Así, pero ¿a quién capacitaste? ¿Y qué tan efectiva es la capacitación? ¿Qué tanto impacto tiene en la realidad, en la vida, en la seguridad de las mujeres, estas personas que tú has capacitado? Entonces, lo que pide en este caso es que se evalúe lo que está haciendo. Y es justamente esto aquí, en estas diapositivas hice una especie de resumen que la Corte la ordena en la parte de las medidas, las garantías de no repetición. Indicadores para evaluar la política pública. Debe haber un diagnóstico de las capacidades institucionales de las fiscalías especializadas en feminicidio y delitos de género. Este diagnóstico se desarrollará a través de la Secretaría de las Mujeres en colaboración con diversas instituciones, universidades y especialistas. Tendrán como finalidad evaluar aspectos como la capacidad operativa del personal con perspectiva de género, el marco normativo, la eficiencia de las investigaciones, es decir, va a haber externos, entre ellos el Mujeres, Instituto de la Mujer, universidades y otras instituciones van a revisar
van a revisar a los fiscales, es lo que se entiende, ¿no? A partir de esto que menciona la sentencia. Dice, es decir, se buscará identificar qué tan preparadas que están realmente las instituciones para atender este tipo de violencia. Otro indicador es medir la efectividad de la respuesta en el sistema de justicia frente a la violencia de género. Estos indicadores permiten evaluar si las instituciones cumplen con la normativa y si el personal está capacitado, si es que existen políticas públicas adecuadas, y sobre todo si las víctimas tienen acceso real a la justicia. Esto incluye aspectos como la facilidad para presentar denuncias, la capacidad, la calidad más bien de la asesoría legal, la protección de las víctimas, la implementación de las medidas cautelares, etc. Esto que no estaba de esa manera en el campo algodonero, ahora lo establece así la Corte, ¿no? Debe haber acuerdos institucionales. Esto permitirá garantizar la restitución inmediata de los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes que son víctimas indirectas del feminicidio. Hay que recordar que aquí hay 2 menores de edad que tenían 1 año, pasadito de 1 año, y uno y otro de 6 meses, que quedaron huérfanos a partir del feminicidio de su madre, ¿no? Entonces, ordena también ese tipo de protección a estas víctimas indirectas, ¿no? Actualizar y homologar los modelos de atención y protocolos. Esto, dice, en los centros de justicia para mujeres, se dan cuenta que no solamente se está involucrando a los operadores jurídicos, en este caso jueces y fiscales, sino también hay mujeres, a universidades, a otras instituciones, a centros de justicia para mujeres. Tienen que involucrarse en esto, ¿no? En evaluar, en preparar, en capacitar. En este caso, actualizar y homologar los modelos de atención y protocolos, que uno de ellos es justamente el que acaba de mencionar, que es el protocolo ALBA. También dentro de las garantías de no repetición está, bueno, dice la Corte, ¿no? A pesar de que el campo algodonero, de que existe una sentencia llamada campo algodonero, persisten los problemas en la aplicación y efectividad de las medidas. Sí, el Estado, la Corte ya dijo que hay que hacer, pero persisten los problemas porque no se han implementado de manera adecuada, o en algunos casos simplemente no están implementados. Y bueno, la Corte ordena que se realice en 2 años un diagnóstico de las capacidades institucionales en la atención a la violencia de género. Se debe implementar indicadores con información actualizada sobre los siguientes elementos como mínimo. Por ejemplo, uno de ellos es indicadores de la capacidad operativa del personal ministerial. Esto está muy bien. Indicadores de la capacitación y certificación del personal con perspectiva de género. No solo capacitar, sino también que existan indicadores que certifiquen o que den, digamos, muestra o prueba de que efectivamente están capacitados, no solamente que estuvieron ahí y se presentaron, ¿no?, a tomar una capacitación. Indicadores del marco normativo, indicadores de la eficiencia ministerial, así como cualquier otro que pueda ser identificado como necesario para medir la efectividad de las políticas adoptadas por el Estado, ¿no? También garantías de no repetición, mejorar la implementación y armonización del protocolo ALBA, lo que les había comentado hace un momento. Esto ya lo habíamos dicho. Favorecer la protección de los niños, niñas y adolescentes en una situación de feminicidio y orfandad de las madres, en este caso, lo que ya les había mencionado, que con la finalidad de brindar protección a esta población, la Corte considera pertinente ordenar al Estado que en un plazo de 2 años adopte las medidas normativas pertinentes con el fin de garantizar los derechos de los hijos e hijas menores de 18 años de edad, víctimas de feminicidio, y, por ejemplo, alguna de las cosas que se le tienen que dar, ofrecer por parte del Estado a estas menores o a estos niños víctimas por el feminicidio de sus madres. Está medidas para una ayuda socioeconómica, becas de estudio, seguridad social, etc. También entre las garantías de no repetición, y finalmente con esto quiero cerrar, me interesaba ver el caso de Lila Alejandra para ver qué dice la Corte o qué dijo la Corte diferente
a lo que dijo en el caso Campo Algodonero, porque, insisto, se está enmarcando en el mismo contexto, en la misma ciudad, en la misma época. Digamos que Lila Alejandra es una víctima más de el caso de las mujeres asesinadas de Juárez, ¿no? Entonces, por eso es que estoy destacando o viendo lo que ya dijo la Corte, que reafirma, dice, no es que reafirma, sino que establece nuevos criterios en esta sentencia. Medidas en favor de las madres de víctimas de feminicidio y madres buscadoras. La Norma García, Norma Andrade, sin ser propiamente una madre buscadora, que no estaba buscando los restos de un hijo, lo que estaba buscando era justicia para ella. Reconocimiento de su labor como defensora de derechos humanos y con el fin de garantizar la seguridad de personas que, como ella, se dedican a la búsqueda del paradero y la obtención, en este caso, ella es la obtención de justicia luego de la desaparición de un feminicidio. Al público en general, sobre la labor de las madres de víctimas de feminicidio, y se ordena una realización de una campaña de sensibilización y de educación sobre el trabajo de estas mujeres. Integrar expresamente los conceptos de madre buscadora, persona buscadora y madre víctima de feminicidio en la ley para la defensa, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y asimismo se debe de velar porque estas activistas puedan beneficiarse de mecanismos de protección como personas defensoras de derechos humanos. Esto me parece también un tema muy importante del que ya no hay mucho tiempo más que hablar, pero creo que ahí está la sentencia Campo Algodonero, y me parece que trae novedades o trae cosas nuevas, muy importantes, y creo que las cosas nuevas importantes que trae sobre las cosas que la Corte ordena tiene que ver con aquello que ya dijo en la sentencia de Campo Algodonero y que no se ha cumplido. Entonces, lo que hace la Corte es reforzar esto. Bueno, yo la verdad es que con esto doy por concluido. Repito, la idea de hablar del caso de Lilia Alejandra García Andrade era hacer este comparativo sobre lo que ocurrió, no lo que ocurrió propiamente, o sí lo que ocurrió en el caso Campo Algodonero, y que llevó finalmente a que la Corte emitiera esta sentencia, y aquello que la Corte ya dijo y que no se ha cumplido y que lo refuerza en esta sentencia. Y repito, insisto, son dos cosas principalmente. Uno tiene que ver con la garantía de no repetición y tiene que ver con el tema de la medición, de tener estándares, medir las capacidades institucionales para atender el tema de la violencia de género. No solo capacitar, sino mide también qué tan efectivos son. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que me parece importantísimo también, es el tema de considerar la violencia sexual que sufrieron las personas víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una forma de tortura, sin que esto tenga como requisito necesariamente que el Estado haya participado. Entonces yo con esto concluyo. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes.